Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Mancía, soy abogado y cofundador de Delby Law Finance. Somos un despacho especializado en dar asesoramiento legal y fiscal a empresas tecnológicas y dentro de nuestra actividad pues organizamos este evento que son las SEO Talks. Es un evento mensual en el que invitamos a un CEO de una empresa realmente tecnológica de éxito que ha pasado por alguna historia interesante y de la que creemos que es interesante y podemos aprender todos. El objetivo es intercambiar impresiones acerca de la actividad emprendedora. Y hoy tenemos de invitado a Oriol Solé, bueno, es fundador de Teviso y fundador de otras muchas plataformas que seguro muchos de nosotros hemos utilizado y ya nos contará un poco más en detalle acerca de ello. Introducción a la SEO Talks, tenemos unos pitch en el que dos fundadores nos harán una presentación de sus proyectos. Un pitch, bueno, es una presentación muy corta, en este caso de 5 minutos, en las que nos explicarán acerca de su empresa, acerca del valor añadido de esta iniciativa y nos dirán un poco cuál es el estado en el que se encuentran o qué es lo que están buscando, ya sea clientes, partners, colaboraciones o inversión, si fuera el caso. Y como primer fundador tenemos a Jürgen de Mutum y él nos hará ahora la presentación de su startup. Luego Uriol le dará un feedback y posteriormente, si alguno tiene alguna inquietud acerca de su proyecto, pues en el networking podemos comentarlo todos, ¿vale? Jürgen. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Es tecnología para compartir pisos y se llama Mutum. Creo que todos en esta sala conocen la plataforma Airbnb. Airbnb y las otras plataformas han cambiado mucho el turismo en los últimos años. Airbnb no es la única plataforma, hay un montón de plataformas, pero Airbnb es la más famosa. Y al mismo tiempo vivimos en un epicentro de ese nuevo turismo, de Airbnb, de la economía colaborativa, y al mismo tiempo tenemos un turismo creciendo en todo el mundo, sobre todo en Barcelona, como podemos ver en esta foto. Airbnb en España tiene muchísimos alquileres activos disponibles. En Madrid, en la capital, tenemos 10.000, pero en cuanto a los pisos turísticos, Barcelona es la capital y tenemos 18.000 alquileres activos disponibles. Entonces, los anfitriones ahora tienen otros problemas que habían antes con un hotel. En un hotel tenemos todas las habitaciones, en un sitio tenemos una recepción y todos llegan cuando quieran, no hay problema. Ahora la situación es un poco diferente, como podemos ver en este mapa. Tenemos varios pisos en varios sitios y es por eso que hay algunos problemas. El primer problema es que el anfitrión y el huésped o los huéspedes tienen que comunicar y a veces el anfitrión tiene que esperar muchísimo tiempo o el huésped o los huéspedes tienen que esperar muchísimo tiempo porque alguien tiene que hacer el check-in y no hay ninguna recepción en los pisos turísticos que conocemos de Airbnb, de la economía colaborativa. Es por eso, con ese problema empezamos a crear un producto y os presento ahora la solución que no funciona. Vale, antes funcionaba. Vale, lo que podéis ver en este vídeo, que no puedo abrir, es que los turistas o los huéspedes llegan y pueden entrar con el móvil. Y el anfitrión no tiene que estar presente en ese momento. Y la diferencia con otros sistemas es que con Mutum Airlock no tenemos que instalar nada en la puerta del portal. Como podéis ver en esta foto, no hay ninguna modificación. Es un poco mágico. Y desde el exterior no se puede ver nada. Entonces los vecinos no lo saben, los demás en general no saben nada. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un hub que controla todo, es decir, las puertas, la puerta abajo y la puerta arriba. Y
controlamos este hub con una aplicación que hemos creado también. Entonces, tenemos todos los problemas resueltos, casi, porque hay otro problema. Los USBs llegan y ya que no hay ningún control sobre el piso, aprovechan de esta situación y a veces hacen una fiesta. Imaginaos un grupo de 4 personas en mi edad de Alemania que quieren hacer una fiesta, al final lo hacen, ya me ha pasado. Y lo que pasa es que después vas a tener un problema con el vecino o los vecinos, y eso son 2 problemas. Primero, la relación interpersonal está amenazada y tu negocio también, porque es una fuente de ingresos. Es por eso que creamos otra solución que se llama Mutum AirSense. Esos sensores pueden detectar ruido y humo. Entonces, si hay una fiesta, normalmente hay algunos indicadores claves, por ejemplo, el ruido y el humo. Entonces, el anfitrión recibe una notificación inmediata que dice, mira, en tu piso tienes un nivel de 80 decibel, entonces tú puedes intervenir antes de que se quejen los vecinos. Entonces, tenemos prácticamente todos los problemas resueltos y es perfecto para una gestión remota. Entonces, si os gusta nuestra idea o nuestro producto, podéis seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también tenemos una página web, como podéis ver aquí. Y muchísimas gracias. En la página web se puede ver el vídeo también, que ahora no funciona, no sé por qué. Problemas técnicos. Bueno, Uriol, ¿tienes algo que comentarle a Jürgen acerca de su producto? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí, por invitarme y gracias a todos. He estado hablando antes un rato con él y me parece que es una idea que puede tener muchísimo recorrido. Creo que me comentabas que ya hay algún servicio de estos, pero veo que tiene mucho potencial, honestamente. Y también creo que a lo mejor esto que estáis haciendo de mezclar la parte del lock, que es una funcionalidad interesante cuando tienes muchos pisos, pero esto que comentabas del ruido, de tal, creo que a lo mejor podría tener otras aplicaciones, o sea, es decir, podría ser separado como producto. A mí me parece súper chulo y mucha suerte. Gracias. Gracias. Enhorabuena. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, me llamo Bernat Chaumell, vengo del sector audiovisual, llevo 10 años en el sector como actor y productor de cine. He actuado en bastantes películas y hace 3 años con Dani de la Orden creamos Playtime, que es nuestra productora de cine, e hicimos Barcelona Nit d'Estiu y Barcelona Nit d'Hivern, que son 2 pelis que han funcionado bastante. Y al ver un poco pues, que costaba mucho encontrar nuevos talentos, costaba mucho al final conectar con el público e incluso conseguir inversores de marcas que querían formar parte del sector audiovisual. Pensad que las marcas cada vez más quieren formar parte del sector audiovisual para llegar a nuevos públicos. Decidimos hacer una aplicación móvil que se llama Artistic Island, que es esta que podéis ver, donde lo que queremos es conectar sobre todo los artistas, las empresas y el público. Es una especie de LinkedIn enfocado al sector artístico audiovisual que conecta los artistas con las empresas que quieren hacer sinergias con ellos y el público. Entonces, lo que hemos hecho es conseguir socios del sector audiovisual, como Alberto Amán, de Celda 211 y de Narcos, y conseguir diferentes personas que estaban dentro tanto del sector artístico como del sector empresarial de las marcas. Y hemos conseguido desarrollar esta plataforma que al final lo que nosotros entendemos es que el sector audiovisual cada vez está creciendo más, cada vez se está democratizando más el tema del vídeo, casi todo el mundo utiliza el vídeo para comunicarse, tanto las marcas como la gente, entonces hemos decidido crear esta especie de LinkedIn enfocado al sector artístico audiovisual. Lo que aportamos es directamente los artistas reciben cualquier sinergia de cualquier marca. Pensamos que cada vez más las marcas utilizan las redes sociales para llegar al público. Instagram, Facebook, utilizan la influencia de estos artistas para llegar a nuevos públicos.
Y creando esta plataforma queremos democratizar que las marcas no tengan que pasar por las agencias, sino simplemente buscar a un artista y enviarle una propuesta de sinergia sin necesidad de intermediarios. Entonces, tenemos muchos artistas dentro de la plataforma ya que les gusta mucho el proyecto porque tienen muchos seguidores, pero les cuesta mucho monetizar, y las marcas, muchas, incluso pymes, pequeñas marcas, no saben cómo llegar a estos artistas. De momento ya hemos hecho sinergias con Desigual, con Martini, con diferentes marcas, y están muy contentos de poder llegar a estos artistas y llegar a nuevos públicos a través de esta herramienta. Al final, los artistas recibirán todos los proyectos y eventos que encajen con su perfil, sinergias de marcas que busquen llegar al público, a los seguidores que tienen estos artistas, y monetización instantánea. Cualquier sinergia que hagan con una marca cobrarán al momento. A nivel de empresas, pues publicidad relevante, una nueva forma de llegar a nuevos públicos, teniendo el presupuesto que tengas. Si tienes un presupuesto muy pequeño, pues podrás llegar a una serie de artistas no tan grandes, pero también podrás ejercer esta comunicación hacia el público y dar a conocer tu producto. Y el público estará conectado a todos los proyectos y eventos que hacen los artistas a los que sigue, y podrán recibir todo lo que está pasando a su alrededor, sean proyectos o eventos que generan sus artistas, y de esta manera se establece esta comunicación con el público. Y nada más. Muchísimas gracias. También me gusta mucho. Bueno, es que a mí me pasa que me apasiona toda la gente que empieza cosas nuevas, y creo que, bueno, quizás porque sé lo que cuesta empezar, y creo que tiene muchísimo mérito. A mí me gusta mucho la idea y le veo mucho potencial, sobre todo usando este perfil público que tienen las celebrities, ¿no? Y creo que a través de lo que comentabas de los eventos puede ser una gran manera de atraer como muchísimo tráfico. Es decir, las celebrities en muchas plataformas, Twitter por ejemplo, creció gracias a que muchas celebrities empezaron a usar el producto, y veo que tiene como este potencial para conseguirlo. O sea que a mí también me gusta mucho, y desearos lo mejor, la verdad. Gracias. Muy bien, pues entraremos en materia con nuestro invitado de hoy. Como bueno, ya os comenté, Uriol Solé. Para entrar en materia, háblanos un poco acerca de ti mismo. ¿Cómo te definirías a ti en un minuto? Esta es una pregunta complicada. Bueno, de entrada, soy un chico de 35 años. Definirme, no sé, a mí lo que me gusta sobre todo es el poder de cambio que permite la tecnología. Es una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención desde que empezamos, por accidente, a hacer proyectos en Internet. Me encanta cómo la tecnología puede cambiar cosas, y cómo a veces con poco se puede hacer mucho, ¿no? Entonces esta es una de las cosas que a mí me gustan. Me gustan muchas otras cosas también. Tengo un hijo de 4 años y bueno. Muy bien. Y de formación, tú eres periodista, estudiaste en la Autónoma. De periodista a ser una enamorada de la tecnología y ser un emprendedor en serie, que ya hablaremos de todos los proyectos en los que has estado involucrado. ¿Cómo es que decides emprender y cuándo? En nuestro caso fue, y hablo en plural porque éramos más de uno, es decir, sí, todo esto no lo he hecho solo, somos 3 socios que hemos estado casi en todos los proyectos. Fue totalmente por accidente. Nosotros estamos en la universidad, como has dicho, la Facultad de Periodismo. Éramos un grupo de gente que frecuentábamos el bar de la facultad muy a menudo. Tienes que pensar que estamos hablando del año 2002, los universitarios no estábamos obligados a asistir a clase, ahora sí, con el plan Bolonia, pero en aquel momento no, entonces pasábamos muchas horas en el bar. Y fue pues, un poco fruto de querer hacer algo con nuestro tiempo, y también fruto de un poco una necesidad, porque al final nosotros éramos los que, como no íbamos siempre a clase, a veces necesitábamos apuntes, y ahí pues, se nos ocurrió esta idea de montar una web que fuera una réplica del bar, de lo que era el bar de la universidad, pero en Internet, en un momento en el que apenas había... Y esto fue pero al final ninguna pretensión ni de montar empresa ni nada, fue un juego. ¿Y cuál fue esta web? Esta web es patatabrava.com, que aún existe.
Correcto. ¿Y cómo fue esto de algo que inicia como un juego, como un hobby, como algo que tú mismo vas a usar porque te parece útil, a decir, oye, esto va creciendo, esto está usándose, esto se puede monetizar de alguna forma? ¿Cómo viviste ese proceso? Esto llevó un tiempo, porque os hablaba que esto es 2002, que estábamos ahí, montamos esta primera versión. Lo que hicimos fue montar una versión solo para los estudiantes de nuestra facultad. Colgábamos una serie de carteles, porque en aquel momento no había ni Facebook ni nada para dar a conocer el proyecto. Y bueno, bueno, la verdad es que la gente lo empezó a usar, vimos que había muchas visitas y generó un cierto interés. Luego decidimos abrir el mismo servicio en otras facultades, pensando a lo mejor en veterinaria no funcionará, y sí. Y fuimos abriendo, pues yo le decía a mi madre que íbamos ganando facultades con el tiempo, ¿no? Y luego pues decidimos probar otras universidades, pero esto estamos hablando de un proyecto amateur, o sea, nos pagábamos los servidores de nuestro bolsillo y lo hacíamos en nuestras horas libres. ¿Qué pasó? Pues que fue creciendo, cada vez había más tráfico, cada vez nos llevaba más tiempo. Nosotros ya estábamos terminando la universidad y llegó un momento en el que estábamos acabando la universidad, teníamos un trabajo, yo trabajé durante mis estudios, aparte de todo eso, y teníamos esto, y era obligatorio encontrar una salida, era o lo dejábamos o no. Y en un bar, que era un sitio que frecuentábamos también mucho, pues decidimos con Andreu, que es otro de mis socios, tirar adelante el proyecto y arriesgarnos. Y ahí es donde nos empezamos a preocupar cómo hacemos para ganarnos la vida, y la solución fue: podríamos probar de vender publicidad, y a partir de ahí empezó la empresa, que esto es en el año 2006. Y pues, leí en una entrevista de que en cierto momento se os acercan fondos de inversión, incluso potentes, y quizás ellos veían, bueno, un gran potencial que tenía esta plataforma, y vosotros, al parecer, después de valorarlo, decidisteis no coger ese camino. ¿Qué es lo que os preocupaba en ese momento y qué os llevó a tomar esa decisión de no aceptar inversión de terceros, por decirlo así, ¿no? Bueno, esto hay que situarlo también en el momento, esto ya ha llovido, esto nos pasó sobre el año 2007-2008. Claro, el año 2007-2008, seguramente recordaréis que fue un momento fue el año 2008 en concreto, fue el año en el que Facebook empezó a entrar en España. Claro, en aquel momento había otra red social muy potente, que luego compró Telefónica con el tiempo, que era Twenty. Y nosotros en aquel momento, claro, habíamos hecho este proyecto y ya estábamos pues monetizando, teníamos una serie de clientes, vendíamos campañas de publicidad, pero estábamos creciendo mucho y teníamos pues público universitario. Entonces nos encontramos en un momento en el que estábamos como en la línea de salida de algo que se veía que pasaría, que era las redes sociales generalistas, ¿no? Y ahí nos pasó que nos vinieron a ver pues algunos fondos y de capital riesgo y gente que se interesó por participar. La verdad es que nos pilló tan jóvenes, yo creo que nos asustó un poco, honestamente. Sí, nos pasó que claro, pues nos enseñaron un poco qué tipos de condiciones tienen este tipo de contratos y fue un poco como dracalón, tacalón, bueno, nos sonaba un poco a chino todo, ¿no? Y cómo que puedes vender la empresa aunque yo no quiera, pero no sé, toda una serie de cosas que nos echaron un poco para atrás. Y también en aquel momento, como ya estábamos, pues eso, ya nos ganábamos la vida con aquello y cada vez mejor, pues dijimos, pues no, y seguimos nosotros. En aquel momento éramos 4 personas trabajando, éramos una empresa súper pequeña. ¿Y de Patata Brava surgieron otros proyectos y otras plataformas? ¿Qué vino después de eso? Pues bueno, Patata Brava siguió funcionando y a día de hoy aún funciona. Nos pasó que, claro, al final Patata Brava para nosotros significa, como la escuela, pues es donde aprendemos un montón de cosas que no teníamos ni idea, desde programar, aprender a diseñar, vender publicidad, montar una empresa, había como 1000 cosas que aprendimos, ¿no? Y sobre todo, montar una red social, que al final era lo que era Patata Brava, ¿no? Entender cómo funcionaba todo eso. En el año 2011, pues bueno, se nos ocurrió que ahí había una oportunidad con este conocimiento que teníamos con el sector audiovisual. Y ahí es donde nació la idea, en mediados de 2011, de mezclar este concepto de red social con una comunidad que permitiera a la gente mantener al día las series que veía, las películas y todo eso. Y de ahí nació el germen de lo que fue Seriously. Que, bueno, creo que yo personalmente era un fan y un usuario asiduo de Seriously, y supongo que mucha de la gente que está aquí. Para ponernos en situación y también explicar luego qué es lo que pasó con Seriously, ¿en qué consistía realmente Seriously?
Pues Seriously era una red social privada que funcionaba con invitación, es decir, para poder entrar necesitabas que un amigo te invitara, como muchas otras, Twenty también funcionaba así, o Gmail al principio. Y básicamente en Seriously lo que podía hacer el usuario era marcar una serie de contenidos que al principio eran series, luego películas, luego metimos programas de televisión, sus programas favoritos, y tenía como una lógica en la que el usuario podía casi generar todo el contenido de la página. Un usuario podía subir una crítica, podía subir un póster, podía subir una sinopsis, una especie de entorno colaborativo como Wikipedia, y también podía subir enlaces a estos contenidos. Y esto fue sin duda el aspecto polémico que luego llevó a algunos de los problemas que tuvimos, pero sí, al final era así es más o menos como funcionaba. Y cuando lo montaste, Seriously, si no sabéis, llegó a ser una de las plataformas más visitadas en España. ¿Y os imaginabais que iba a ser tan grande, que todo el mundo lo iba a usar y que iba a ser la bomba? No, la verdad es que no, y tampoco, o sea, al final, muchos, mirando un poco atrás, yo creo que la mayor parte de cosas que hemos hecho surgen más de una necesidad personal, de alguno de los socios que teníamos ahí, decir, ¿cómo solucionamos este problema? Y ahí, por ejemplo, David Tarda, que es el otro socio, somos 3 socios, Andreu Carici y David Tarda, pues empezó con una primera versión de esto, lo vimos y dijimos, ostras, esto yo lo usaría, ¿no? Y a partir de ahí pues lo lanzamos, fue creciendo, y sí que es verdad que llegó un punto que vimos que esto se estaba yendo de las manos, y de hecho nos pasó esto, hay un término que es el encaje producto-mercado, se habla en los libros que es cuando haces una cosa y ya no tienes que darla a conocer, sino que es la propia gente que la usa que tira y que la da a conocer. Nos pasó esto. Y claro, ahí tuvimos un montón de problemas para escalar el servicio, porque éramos, de nuevo, súper pocos, con muy pocos recursos, y tuvimos que ingeniárnoslas para conseguir aguantar un tráfico que era inmenso, muy grande. Y mientras estabas desarrollando esto, seguías también, gestionando Patata Brava al mismo tiempo, Sí, ¿no? hemos ido acumulando cosas, como una mochila que cada vez era más grande. ¿Y cómo es que, se os ocurría algo y directamente lo aplicabais sin un poco hacer, un business plan y tal, o tirabais directamente? A ver, en el caso de Patata Brava, no. Ahí jamás hubo un business plan. Sí que es verdad que no hubo business plan, pero hablamos con un montón de gente. Es decir, cuando estábamos empezando, yo recuerdo un montón de charlas con amigos, conocidos que habían montado empresas, y al final era como pues ir a preguntar a quien parecía que sabía del tema para aprender e intentar empaparse, ¿no? Al final es un proceso de aprendizaje. Y esto es lo que realmente tiene valor. Un business plan al final es una serie de gráficos, una serie de números que tú pones que no dejan de ser plasmar la idea que tú tienes de futuro de la compañía, pero al final la realidad es muy, muy cabrona en este aspecto, con perdón, y a veces, aunque tú quieras ir hacia un lado, te obliga a ir hacia otro. En el caso de Seriously, ahí lo que hicimos fue intentar, claro, en aquel momento ya habíamos conocido a gente del sector internet y propusimos a una serie de gente con la que habíamos trabajado que entraran a participar en el proyecto, como Business Angel, que es ahora la figura, en aquel momento ni lo llamábamos así, era gente a la que respetamos, que nos gustaría que nos echaran una mano, ¿no? Sí. Y les pedimos pues algo de dinero, pero cantidades muy, muy, muy pequeñas, más que por el dinero, por el hecho de tener un grupo de gente alrededor a quien poder preguntar pues cuando nos surgían problemas, inquietudes y todo eso. Y eso hicimos. Pero, de nuevo, no había un business plan entendido como un documento, un tocho de texto analizado con DAFO, competencia, no. Había una visión que era la de que Internet iba a ser el sitio donde la gente vería contenidos. Y esto lo seguimos manteniendo, y de hecho a lo que nos dedicamos ahora sigue siendo esto. Claro. Y luego viene la reforma de la ley de propiedad intelectual. ¿Ya habíais visto que lo que se hacía a través de la plataforma estaba todo correcto, que era todo legal según la normativa que estaba en vigor? Pero parece ser que casi con esta reforma os pusieron un dardo, porque había un artículo casi que específico para Seriously que prohibía los enlaces, ¿no? Sí, es correcto. Nosotros cuando empezamos este proyecto éramos conscientes que el tema del enlace era un tema que podía ser polémico. Lo que hicimos fue hablar con un abogado especialista en la materia y preguntamos, oye, ¿esto se puede hacer o no? Y nos hizo un dictamen, y básicamente la conclusión era que un enlace no era comunicación pública de una obra. Al final un enlace no deja de ser pues lo mismo que Google, ¿no? Es cuando pinchas y al final no es que estés alojando un contenido, sino estás indicando dónde está.
Y el otro aspecto era que Seriously fue siempre una red social en la que los enlaces los aportaban los propios usuarios del servicio. Entonces, por eso decidimos tirar adelante el proyecto. En el año 2014, a finales, hubo una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que básicamente lo que se cambió un artículo que decía que el enlace pasaba a ser comunicación pública y que una web que tuviera enlaces, aunque los enlaces los añadieran los propios destinatarios del servicio, pasaba a ser ilegal. Entonces era como ya faltaba que pusieran un logo azul, que era como el logo de Seriously, y que nos pusieran a nosotros. Y así fue, y se aprobó la ley. Antes de que esto pasara, nosotros obviamente estábamos al caso, y al final pues hicimos otra vez la consulta a un abogado en este caso, y nos dijo, oye, esto es lo que hay, y ahí es donde se decidió pues quitar la parte de los enlaces y luego cerrar la web. Vuestra reacción entonces fue consultarlo y cerrar, ¿no? Correcto, sí. De hecho, nosotros intuíamos que esto iba a pasar, claro, al final estábamos muy al día a día, ¿no?, siguiendo el proyecto, y un año antes de esto, es decir, a principios de 2014, nosotros habíamos empezado ya Teviso, que es el proyecto en el que ahora estamos trabajando, porque intuíamos que el futuro iba hacia ahí. Y Seriously se mantenía porque era un producto que funcionaba muy bien, la gente lo usaba y bueno, si lo llevábamos a quitar nos crucificaban los usuarios, ¿no? Pero sí, al final se miró el dictamen legal y se tomó una decisión que fue dejar de hacer esta actividad para seguir estando dentro de la ley y ya está. No obstante, cesar con la actividad en el plazo debido y un día os aparece la policía en vuestras oficinas, ¿no? Sí, eso pasa. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, esto es una de las muchas anécdotas que yo creo que cuando sea viejo seré pesado, porque me dedicaré a contar este tipo de cosas. Nos pasó que al cabo de unos 5 meses de que esto pasara, de que retiráramos todo y que también generó bastante ruido, pues eso, un día estábamos en la oficina trabajando con Teviso, aún Patata Brava y otros proyectos que teníamos en aquel momento, y se nos presentaron 10 agentes de la policía en nuestras oficinas. Claro, yo salí un momento, entré y me encontré a toda la gente que teníamos, en aquel entonces éramos unas 12, 15 personas, pues ahí todos contra la pared y toda gente ahí como mirando a ver qué teníamos, si teníamos ordenadores, es como, no toquéis nada, era una situación surrealista, ¿no? Y bueno, al final conseguimos averiguar que venían a hacer un registro y bueno, pues les dijimos, oye, pues pasad y ya está, ¿no? Y estuvieron mucho rato, estuvieron todo un día hasta esto fue por la mañana que llegaron, hasta el día siguiente a las 2, es decir, a las 2 de la madrugada, y estuvimos ahí en una situación como entre retenidos, no estábamos detenidos en aquel momento, pero bueno, estuvimos ahí, se pusieron a hacer copias de seguridad de los archivos, de facturas, documentos, 1000 historias, y bueno, una de las situaciones más raras que he vivido yo, claro, al final es como muy raro, ¿no? Dejaron que se fueran, les pedimos, oye, pues pueden irse los trabajadores, nos dijeron que sí, y nos quedamos Andreu Carich, David Tardà y yo, que éramos los socios administradores de la empresa, con ello. Sí. Pero al final se puede decir que quedaste detenido, aunque sea por un... Bueno, no, claro, es que esto es el registro, pero después, cuando terminaron todo de recoger la información, nos hicieron esto de las películas de leerte los derechos, que esto es algo que a mí nunca me había pasado, y también es una cosa que contaré a mis nietos si llego ahí, y luego nos metieron en un coche y nos llevaron a una comisaría y nos encerraron en una celdas contiguas, una al lado de otro, y estuvimos ahí pues 24 horas en una celda en la que, por cierto, te quitan los zapatos, los cordones para que no te suicides y también las gafas. Entonces yo, que no veo un pijo sin gafas, estaba ahí encerrado en una celda, bueno, una situación muy rara, ¿no? Y no sabes, en aquel momento no sabíamos ni cuándo íbamos a salir, ni por qué estábamos ahí, estábamos como en una situación como, a cabo de 24 horas, dormimos ahí, comimos ahí, todo el tema y tal, nos dejaron salir y al final, pues, ya está, pues, volvimos a casa. He leído también que se da una situación, bueno, bastante curiosa, que realmente no sabíais por qué os registraban y detenían esas 24 horas exactamente, ¿no? No. Tú te podías imaginar un No, a poco, nosotros pero nos dijeron que no había una razón específica que te dijeron, mira, Uriol, es por esto y esto y esto. No, que va, esto no nos lo dijeron en aquel momento. Yo, la verdad, ignoro si esto es procedimiento habitual o no, porque no soy abogado y tampoco lo pretendo ser, pero no sabíamos nada, intuíamos que había sido algún tipo de denuncia, pero no sabíamos, no tenemos ni idea. Y también la situación y el hecho de que nos detuvieran pues contribuyó, claro, al final te pasa algo así, te haces las peores, ¿no? Y si acabas encerrado en una ciudad, dices, ¿qué he hecho para llegar aquí? Es bueno, muy marciano. Total, que al final, pues al cabo de, esto lo averiguamos creo que al cabo de
meses, supimos que había una denuncia que era de hacía tiempo, de varias empresas que habían denunciado a Seriously y que un juez había ordenado un registro y que por eso había pasado todo aquello. Bueno, no eran cualquiera empresas, no eran Sony, Paramount, Sí, todas las grandes majors, sí. productoras que bueno, se veían ellos en teoría afectados por la actividad que se había realizado a través de Seriously. Sí, sí, sí. Esto luego también, un poco averiguando, nos dimos cuenta también que esto no era tampoco algo que nos fuera a pasar solo a nosotros, es decir, que es algo bastante frecuente que estas compañías hagan denuncias a webs y que lo hagan juntas también es algo frecuente, pero sí. ¿Y actualmente cómo está el caso? Pues actualmente está, esto es un poco técnico jurídico, pero a lo mejor luego te pido consejo, pero ahora está en fase de instrucción. Sí. Y bueno, pues intuimos que pueden pasar dos cosas, o que se sobresea, no sé si se llama así, o sí, que haya un juicio en el que iremos a contar lo que hicimos y ya está. Muy bien. Pero antes has comentado que Teviso no nace después de Seriously, sino que existía paralelamente, ¿no? Sí. Y esto, como tú dices, lo hicisteis intuyendo de que el tema de Seriously posiblemente no tenía continuidad. ¿En qué momento tomáis esa decisión y cuál es el planteamiento distinto de Teviso? Al final es lo que hablaba antes de la visión o la idea que tenemos de futuro, y que creemos que a medida que pasa el tiempo cada vez las cosas van más hacia ahí, que es que el consumo de contenidos audiovisuales, de películas, de series, que era algo que se ha venido haciendo históricamente en un aparato que era una televisión, que recibía una señal vía aérea por antena o luego cable, pues que esto iba a ser totalmente cambiado por Internet. La diferencia fundamental hay muchas, y ahora es un producto que es muy, muy distinto a lo que era Seriously, pero al final Teviso lo que es una solución, un producto que lo que hace es juntar todos los contenidos audiovisuales de todas las plataformas en un solo sitio. Junta contenidos de pago como Netflix, HBO, Movistar Plus, Amazon, contenidos gratuitos soportados por publicidad como todos los de las televisiones, Catch Up TV, todo en un mismo sitio, y también YouTube, todo. La idea era, la diferencia fundamental que me preguntabas es que la oferta de estos contenidos, en vez de ser gestionada por la comunidad, ahora es gestionada por nosotros. Es decir, nosotros intentamos con la tecnología tener agregado todo lo que hay para que al usuario le sea fácil decidir qué ver y poder acceder a verlo. Claro, estamos viviendo un nuevo paradigma en cuanto a la consumición de contenido, ¿no? Antes solo teníamos la televisión y es encenderla y qué es lo que hay, canal arriba, canal abajo, y hasta que encontrábamos algo, ¿no? Esto está cambiando con todo el tema Netflix, HBO, Amazon Prime y Teviso, bueno, exactamente recopila todo esto en una sola plataforma. ¿Cuál es el estado actual de la empresa? ¿Cuáles han sido vuestros hitos desde la creación de la empresa hasta ahora? Bueno, nosotros primero nos dedicamos a empezar. Teviso tiene una complicación que ha hecho que tuviéramos que dedicar muchísimas horas y muchísimos recursos a hacerlo realidad, al menos la primera versión, que es esto que parece fácil de decir todo en un mismo sitio, pues es muy complejo, porque al final nosotros lo que hacemos es agregar información de disponibilidad de contenidos, de series, de películas, de 1000 sitios distintos, y los juntamos en una sola base de datos, que aparte es una base de datos que es dinámica. Es decir, las series de hoy son distintas de la mañana, en el cine hoy se estrena una cosa, en la tele dan otra, es decir, toda esta complejidad nos llevó mucho tiempo. Es donde estuvimos el primer año, año y medio, estuvimos desarrollando este motor. Y luego a partir de ahí, pues tuvimos también la suerte de poder cerrar una ampliación de capital, en la que entraron algunos, ahí sí que pasamos por el pacto de socios y todo eso. También éramos ya un poco más mayores, ya sabíamos dónde nos metíamos, o al menos lo pensábamos. Y básicamente ahí, pues, estos inversores que entraron nos ayudaron a seguir construyendo esto, que es algo que es duro y que va a llevar probablemente tiempo. Me preguntabas hitos, cosas que se han conseguido, pues de momento tenemos un producto que es Teviso, que se puede utilizar en el ordenador y que permite saber qué ver, y cuando entras te preguntamos si tienes Netflix o si tienes HBO o los servicios a los que accedes, y de ahí puedes acceder a ver lo que quieras en cada una de estas plataformas. Hemos lanzado durante estos últimos meses aplicaciones en el smartphone, para tablet también, para Android TV y Apple TV,
tenemos la fijación de conseguir llegar a la tele. Es decir, al final esto de lo que va es de televisión y queremos tener una versión muy potente en televisión y estamos trabajando en ello. Y hemos también abierto el servicio en otros países. ¿En qué países estáis? En Reino Unido, en Argentina y México. Y estamos en fase de aprendizaje, básicamente. Bueno, y antes comentabas que bueno, todo lo que has hecho, bueno, habéis hecho, han sido siempre tres socios fundadores en por lo menos los 3 proyectos que hemos hablado. Nosotros siempre hacemos desde Elvi hincapié en el pacto de socios, tal. ¿Habéis cambiado vuestra perspectiva acerca de las cuestiones legales, de tener un pacto de socios en vuestro primer proyecto? No sé si lo tuvisteis en Patata Brava, no sé si lo tuvisteis en Series Lee, y ahora obviamente con temas de inversores seguramente lo tenéis en Teviso. ¿Cómo ha sido esto? ¿Siempre lo teníais claro que era importante, que lo ibais a hacer, o no, ha ido evolucionando? No, como te puedes imaginar, es de 0 a 100. Cuando empezamos no sabíamos ni lo que era un pacto de socios y es más, y cuando supimos lo que era no queríamos hacerlo, porque era como, pero si nosotros somos amigos, es como, esto, ¿no? Sí. Es como una visión un poco naif, pero realmente pues no lo necesitamos y nunca tuvimos que... Obviamente siempre, cuando estás en proyectos de este estilo, pues hay mucha intensidad, son muchas horas, entonces a veces salen roces, ¿no? Es normal, estás trabajando muchísimas horas y pueden surgir discusiones, pero siempre conseguimos manejarlo sin tener que llegar a buscar, con todo el respeto, a un abogado para que nos lo arreglara. En Series Lee ahí era otra compañía y como sí que entraron estos pequeños inversores, pues sí que se hizo un pacto de socios que intentamos que fuera lo más ligero posible, que sencillamente especificara quién estaba ahí y que diera un mínimo de garantías a esta gente que estaba poniendo algo de dinero en esta compañía. Y ahora, claro, con una inversión de 1,5 millones de euros, que es lo que entró en la última ronda con inversores de capital riesgo, que es otro tema ahí, el pacto de socios no es una opción, es una obligación. Entonces la idea es conseguir entenderlo primero y luego pues negociarlo. Y para eso, claro, necesitamos recurrir, por supuesto, a asesoramiento jurídico. ¿Y crees que es importante para alguien que esté empezando a tener en cuenta estas situaciones, tanto desde un punto de vista de normativa aplicada a su actividad como temas de pacto de socios, por ejemplo? Hombre, a ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que también depende mucho de cada caso. Es decir, me explico, ¿eh? Es decir, en el caso de... depende del alcance o recorrido que preveas que pueda tener tu proyecto. Es decir, si tú estás montando un proyecto con intención de hacer algo muy grande en lo que prevés que vas a necesitar en un momento dado financiación y vas a necesitar dinero porque si no es que no se puede hacer, yo ahí sí que recomiendo hacer un pacto de socios desde el primer día, porque al final en el momento en el que vas a hablar con un inversor, pues el hecho de que tú tengas ya unas normas fijadas de... Pues bueno, esto primero que da un punto de seriedad a lo que estás presentando y luego también ayuda a que pueda cerrar esto. Y luego este pacto de socios después de la inversión probablemente cambie, pero ya se parte de una base, ¿no? Entonces ahí yo lo recomiendo, si este es el recorrido. Obviamente hay mucha gente que empieza negocios sin esta aspiración, es decir, el tema de ir a buscar capital, que a veces parece que es como, no, nosotros todos estos proyectos se han montado financiados con ingresos propios que íbamos teniendo de clientes, que son el mejor inversor que puedes tener cuando montas una empresa, ¿no? Sobre lo otro, por ejemplo, en el caso de Series Lee, el hecho de pedir asesoramiento jurídico, pues a nosotros nos dio mucha seguridad, porque al final es como nos dio pues una idea más o menos clara. Sobre todo es el tema de saber que tienes a alguien que sabe de este tema y que puedes preguntarle, oye, ¿esto se puede hacer o no? Y que te da el check, ¿no? Pues ahí sí que yo esto lo recomiendo siempre que se haga cualquier cosa en la que tengas dudas de... Sí, sin duda. Y a nivel de relación con inversores, ya si te ponen 1,5 millones, supongo que ya tienes un consejo de administración más que los 3 administradores solidarios que eran los socios fundadores. ¿Cómo es esa relación con el inversor, tanto desde el momento que lo vas a buscar, cuando ya está dentro de la empresa y que es uno más de la startup? Yo puedo hablar por nuestro caso, porque al final claro, tenemos una experiencia que es limitada y claro, cada empresa es un mundo, entonces con la máxima prudencia. En nuestro caso, todo el proceso de conseguir este capital que fuimos a buscar fue un proceso muy extraño, muy divertido, porque al final es un proceso que te obliga a explicar tu idea y a ponerla en contraste con gente que tiene muchísimo recorrido, muchísima experiencia. Entonces es algo que nos vino muy bien, porque al final pues te dicen, oye, ¿y esto cómo lo vais a hacer?
tienes razón, tío. Pero, bueno, también es un proceso que es un poco estresante, porque al final, en nuestro caso, nosotros ya teníamos ya trabajadores ahí y al final dijimos, no, esto hay que hacerlo, vemos clara y la seguimos viendo, la visión de esto que estamos haciendo, entonces dijimos, esto hay que ir por ahí. Y al final, en esta ronda que cerramos, se cerró casi encima de la bocina, es decir, en el momento en el que si no hubiéramos cerrado la ampliación no habríamos podido hacer frente a las nóminas de los trabajadores, esto lo sabían ellos también, y entonces, claro, cuando estás en una situación así, bueno, pues tienes un cierto peso encima de las espaldas porque has dejado muchísimas horas en lo que estás construyendo y tienes un grupo de gente alrededor que se ha dejado también pues todo para que esto salga y que confían en que puedan seguir. Entonces, esto se vivió, bueno, tiene este punto de... Pero bueno, finalmente en este caso se pudo cerrar la ampliación y luego cuando entraron estos inversores, en nuestro caso cerramos esta operación con dos fondos, uno es Inverready y otro es Caviedes, que son inversores más o menos conocidos en el sector Internet aquí en España, y nuestra experiencia con ellos hasta la fecha es muy buena y sorprendentemente buena, porque al final, claro, desde nuestra óptica un fondo de capital riesgo no es, yo no me relaciono habitualmente con mis amigos, no son inversores de capital riesgo, ¿no? Entonces, pues claro, tienes un punto de decir, bueno, a ver qué tal. Pues es gente que, claro, es que son profesionales de esto, entonces, al menos en nuestro caso, pues notamos que nos ayudan sobre todo a dar herramientas para que las cosas que hacemos salgan mejor y no hemos notado en ningún momento una cosa que teníamos, que es una presión excesiva o el hecho de que nos pusieran en duda decisiones, que esto es algo que, bueno, se podía... Pues no, en nuestro caso la verdad es que no. Y a nivel de equipo, Teviso, ¿cuántos sois actualmente? Ahora somos 15 personas trabajando. 15 personas. Y esto es algo que le pasa a muchas startups al inicio con pocos recursos, el lograr captar talento y sobre todo luego retenerlo. A nivel legal, pues se habla mucho de stock options, phantom shares y otros mecanismos similares. ¿Habéis utilizado este tipo de mecanismos en Teviso? ¿O qué opinas acerca de ello? Vale, en nuestro caso es que tenemos a veces historias un poco peculiares. Claro, mucha de la gente que estamos trabajando en Teviso somos el mismo equipo o parte del equipo que estaba en Seriously. Y ahí nos pasó que una cosa rara, que es que la gente nos venía a buscar a nosotros. Es decir, el proyecto gustaba y había como un cierto interés y tenemos gente que trabaja actualmente con nosotros que nos captaron ellos, ¿no? Y que nos vinieron casi en una situación así un poco extraña. Sobre lo que comentas de mecanismos de retribución, nosotros los tenemos y yo soy un partidario de ello. Claro que sí, porque al final, pues qué mejor recompensa, ¿no? Estar en una startup o en una empresa de este estilo no es estar en un trabajo de 8 horas. La mayor parte de gente que trabaja con nosotros se lleva el trabajo a casa, yo incluido. Yo en la ducha muchas veces estoy pensando en qué vamos a hacer, todo eso es algo, y no soy el único que lo hace. Entonces, el hecho de premiar esto con una parte del pastel, que al final es solo una posibilidad de si esto va muy bien algún día, pues yo creo que es sano e incluso necesario para tener al equipo, al menos a algunos miembros clave del equipo, súper alineados con lo que se quiere hacer, claro que sí. Muy bien. Y comentabas que bueno, Patata Brava sigue existiendo y Seriously, bueno, ya se cerró. Seriously no. Pero ¿cuál es el estado actualmente o tu vinculación o la vinculación del equipo con Patata Brava? Patata Brava se vendió hace un año. Nosotros nos pasó, coincidió un poco con esto que te estaba contando, de esta operación de capital riesgo y todo esto. Al final, nosotros, es que pensar que llegamos a un punto en el que teníamos 4 empresas, teníamos Patata Brava, con su equipo y tal, Seriously, montamos también una web junto con otros socios de pedir comida a domicilio, que se llamaba Food to You, que era como una especie de Just Eat, y también estábamos con eso. Luego se nos ocurrió montar otro proyecto que era Tiny Books, que era una web que convertía, que aún funciona esto, conversaciones de WhatsApp en un libro y te lo mandamos a casa, y Teviso. Entonces es como, ¿sabes? Es lo de la mochila que decía antes, ¿no? Que llega un punto que dices, es que no puede, o sea, no, foco. Entonces ahí se tomó la decisión de o sea, apostar, en este caso, por Teviso, que era algo que seguimos viendo que tiene un potencial increíble y tuvimos que elegir. Y ahí lo que se habló, en este caso con una empresa italiana, la motivación de vender la compañía no fue económica, en nuestro caso.
tampoco nos hemos retirado ni mucho menos. Muchas de las cosas que se leen en los periódicos de compras y ventas de empresas en Internet son falsas, cuando las sabes, es decir, desde dentro, o cuando tienes información un poco, las cosas se maximizan. No, nosotros lo que buscamos es una empresa italiana. Conocimos a un chico que era muy parecido a nosotros, que había montado una cosa muy parecida en Italia, que tenía ganas de hacerla crecer y que tenía esta visión de seguir trabajando, y hubo un feeling y dijimos, ostras, pues ¿por qué no? Y tenemos una relación excelente con él, y al final no se intentó vender esto para hacer muchísimo dinero, sino también con el criterio de que siga funcionando y que sirva, que al final es una de las cosas chulas de hacer proyectos, ¿no? Que a la gente le sirvan. Y sí, y al final pues hemos ido liquidando todos los proyectos y ahora estamos ya centrados totalmente en Teviso. Muy bien. Bueno, y tú como todo un emprendedor en serie, ¿qué recomendación o consejo le darías a alguien que estuviera empezando a emprender o que se esté planteando emprender? Yo lo de dar consejos con mucha prudencia, porque aquí cada cual se sabe lo suyo, y creo que cada empresa es un mundo y es muy difícil. Al final yo puedo hablar de mi experiencia, que es lo que hemos pasado, y cosas que nos han funcionado a nosotros. A nosotros una cosa que nos ha funcionado mucho siempre es poner el usuario, al final es el consumidor, el usuario en el centro de todo. Todo lo que hemos hecho es pensando, al principio eran nosotros, ¿no? Porque éramos usuarios, pero al final es no montar un proyecto pensando en cómo vas a ganar dinero o cómo tal, sino en cómo vas a dar un servicio que dé valor a tus usuarios. Y esto es una constante, y nosotros estamos obsesionados en hablar siempre que montamos una nueva funcionalidad, la hacemos probar y vamos a hablar se lo explico a mi madre, y si no lo entiendo luego voy a la hermana, y no sé, es como esta mentalidad de probar constantemente y de aprender qué funciona y qué no, y qué se entiende y qué no. Porque al final tú puedes tener un set de ideas y tal, pero luego las pones en la práctica y a lo mejor la gente no entiende para nada. Entonces, en nuestro caso, poner al usuario siempre al centro de todo es para mí fundamental. Y también un poco con el historial que tenemos, otra cosa a la que yo doy mucha importancia es ser capaz de levantarte cuando te cae una hostia increíble. Pues que en nuestro caso esta del registro fue una, pero ha habido muchas otras, muchos momentos muy, muy duros. Yo creo que cuando pasan estas cosas, en nuestro caso yo creo que siempre hemos tenido esta capacidad de levantarse y decir, oye, que no pasa nada. Cuando nos pasó esto del registro, podríamos haber dicho, oye, chico, yo estoy trabajando 12 horas al día desde hace un montón de años, a lo mejor puedo encontrar un trabajo de 8 horas ¿no? Pero no sé, es como, esto creemos que merece la pena, y ¿por qué lo vamos a dejar de hacer porque nos haya pasado todo esto, ¿no? Y esta capacidad de tirar adelante cuando las cosas no van bien, yo creo que muchas veces marca la diferencia. Al final es ser insistente, y quien la persigue la consigue. No siempre, pero a veces. Y Teviso, bueno, se puede decir que es una startup con una visión internacional desde el momento cero, es decir, podéis operar, bueno, ya estáis operando en México, en Reino Unido, en España, y podéis replicarlo en muchos otros países. Mucha gente se plantea cuando quiere hacer cosas internacionales que tiene que estar fuera o en otro país y tal. ¿Crees que esto es el caso, o crees que Barcelona en sí es una ciudad con un ecosistema emprendedor interesante? Son dos cosas, ¿no? Al final es lo de abrir en otros países un servicio. Nosotros lo hemos hecho un poco antes de lo que toca. Es decir, nosotros estamos aún en un proceso de acabar de encontrar el encaje este que hablaba antes para que esto dé mucho valor. Y creemos que estamos cerca. ¿Por qué hemos abierto en otros países? Para ver qué diferencias había. O sea, no ha sido abrir en otro país para intentar expandir no, era más un tema de, oye, en UK, que hay mucha más gente que tiene suscripción a servicios como Netflix y tal, se ven más horas de televisión y tal. ¿Qué pasa si enseñas un producto como este? ¿Qué diferencias hay, no? Pues ahí es un poco el objetivo de esto. Sobre si se puede hacer desde aquí, nosotros lo hemos hecho desde aquí. Se puede, sí. También es cierto que sí, entiendo, si luego tienes que hacer pues actividad más comercial o ya en otra fase, probablemente esto requiera que tengas o alguien ahí o una oficina, pero al final la ventaja de Internet, yo creo que es una de las grandes cosas que tiene, es que te permite este don de la ubicuidad, ¿no? Puedes hablar, nosotros por Skype hablamos con gente de todos lados, y esto es muy chulo porque te ahorra un montón de dinero, un montón de tiempo, y te permite casi instantáneamente pues entender en otros sitios qué tal funciona tu servicio. Barcelona es un muy buen sitio para eso, también porque empieza a haber como muchísima gente de todos lados que viene aquí. Yo creo que es
que es un buen sitio para empezar cosas. Y reflexionando hacia atrás de todo lo que has hecho, ¿cambiarías algo? ¿Habría algo que hubieras hecho diferente? Que no me encerraran en la cárcel. No, la verdad es que no. Yo aparte yo soy de los que piensa que al final las decisiones, esto de arrepentirse no sirve de nada, ¿no? Porque al final una vez has tomado una decisión no hay vuelta atrás, jamás, ¿no? Entonces, yo de lo que estoy muy contento es de que todo este viaje, al final todos estos proyectos, creo que a todos los que hemos estado involucrados, no solo a mis socios, sino también a la gente que ha trabajado ahí, nos han ayudado a aprender cosas nuevas, que al final para mí lo digo muy en serio, es lo que tiene más valor de todo. Nosotros nos hemos tomado, lo hemos dicho muchas veces, lo decíamos con Patata Brava, nos tomamos este proyecto como un máster. Es decir, la idea de hay quien se va a una escuela de negocio y paga un dinero y se va a hacer un MBA, pues nosotros lo que hicimos, como no teníamos dinero, es hacérnoslo nosotros en una empresa. Entonces, al final todo este proceso, lo bueno para mí es eso, es todo el aprendizaje, todos los contactos, la gente que has conocido y las herramientas nuevas que tienes para poder hacer. Entonces, claro, con este balance, si encima nos hemos podido ganar la vida haciendo cosas que nos gustan, pues no cambiaría nada, claro. ¿Y qué nuevos retos planteáis para Teviso, para ti personalmente, a corto, mediano o largo plazo? Bueno, Teviso, el objetivo yo creo que es claro. Nosotros nos gustaría conseguir que al final dar este servicio que simplificara a la hora de ver cualquier contenido, que te permitiera que fuera súper fácil decidir qué ver y poder verlo en cualquiera de estos servicios, y aún nos queda algo pero por encima de todo, lo que nos gustaría conseguir con Teviso es cambiar un poco, que es algo que ya está cambiando, ya estamos viendo, que es esta idea de la televisión como que es algo pasivo, ¿no? Que te sientas en el sofá a ver qué van a dar hoy, que a lo mejor ves algo que no te interesa, y un poco el motivo por el que estamos trabajando en eso es porque creemos que al final el audiovisual es una herramienta súper potente, antes lo comentaban compañero y tiene toda la razón, y el tiempo también es muy importante, entonces vamos a usar el tiempo para ver cosas que realmente merezcan la pena o que nos merezcan la pena a nosotros, ¿no? Internet para esto es cojonudo, porque al final puedes decidir qué ver, si no te gusta lo paras, es otro concepto, entonces tirar hacia ahí, es en lo que estamos trabajando, estamos encerrados en la cueva para que esto salga. Muy bien, pues si te parece podemos abrir un espacio de preguntas del público, si alguien tiene una pregunta para Auriol. Sí. Perdón un segundo, que ahí ya tienen el micrófono. Si no me equivoco, tenéis como más de 3 millones de visitas mensuales. La pregunta es, ¿por qué no producís vuestro propio contenido audiovisual? Y seréis como Netflix, pero para España solamente. Bueno, en primer lugar, al final, primero porque no sabemos. Es decir, nosotros no somos, no tenemos este conocimiento. En primer lugar, porque no somos buenos en eso. En segundo, porque hay muchísima gente buenísima produciendo cosas increíbles. Es más, cada vez hay más. Hay como una especie de boom de series, cada vez hay más contenidos. O sea, al final, nosotros lo que vemos que podemos aportar es un poco poner orden a todo este universo de contenidos que se están produciendo. Entonces, más que producir, que es lo que están haciendo muchas de estas empresas, Netflix está produciendo, también Movistar Plus, también Amazon, todo el mundo está produciendo. Pues al final lo que nosotros queremos es poner un poco de orden para que sepas qué ver de todo eso, ¿no? Que es lo que merece la pena. Sí. Lo que has comentado de Patata Brava, estás a la Autónoma, al bar, cuelgas unos cuantos carteles y eso genera tráfico. Era 2002, fast forward 2017, el equivalente sería Facebook. Pero no cuelgas 4 carteles en Facebook y generas tráfico, porque hay 50.000 otras empresas colgando carteles en Facebook. Si tuvieras que empezar Patata Brava hoy, ¿qué harías para generar tráfico? Que no sea muy caro de anuncios de Facebook. Con total honestidad no tengo ni idea, ni tampoco sé si hoy empezaría algo como esto, porque al final mucho de la necesidad que en aquel momento nosotros queríamos resolver ahora ya está resuelta, es decir, que ahora ya hay muchos servicios. El hecho de que Facebook esté, pues, o Facebook, y ahora ya ni Facebook, es que Facebook ya es como ahora Twitter o luego Snapchat o luego lo que llegue, ¿no? O Instagram. Claro, en aquel momento es que estaba todo, había mucho menos, es que no existía Facebook, de hecho, había una red universitaria que se llamaba Universia, que era institucional, no sé si os suena, del Santander, y ya está, era como todo estaba por hacer, ¿no? Y ahí, claro, en aquel momento colgar 4 carteles, una web que funcionó muy bien. Ahora, inconveniente que veo yo ahora es
hay muchas cosas hechas ya, entonces es más difícil encontrar, pero sigue habiendo un montón de oportunidades. Y sí, se pueden colgar anuncios, ¿no?, en Facebook, pues que es muy barato ahora mismo. Es decir, estamos en un momento en el que hacer una campaña de Facebook y conseguir clics para probar un producto es baratísimo. No necesitas tener una inversión millonaria para captar usuarios. Entonces, yo creo que esto es una ventaja a día de hoy. En aquel momento nosotros teníamos que ir a imprimir un cartel, conseguir que luego se acordaran, que entraran en la web. Ahora tú haces un anuncio en Facebook o en cualquier plataforma, o en Google, donde sea, y al final con el móvil instantáneamente tienes un montón de información de gente que usa lo que estás haciendo y puedes aprender mucho más rápido. Entonces, bueno, momentos distintos, pero no sé qué haría yo ahora. Hola, Oriol. Hola. Aquí. Una preguntilla. Si cuando empezasteis vosotros, si los tres estabais estudiando periodismo, ¿quién hacía todo el tema de los desarrollos y todo el proceso ese, cómo se ha ido derivando? Pues mira, nosotros empezamos, somos tres socios, que os he dicho antes, David Tardá, Andreu Carich y yo. David se incorporó un pelín más tarde. O sea, es decir, cuando estábamos con Patata Brava éramos Andreu, yo, y había un tercer socio que era Felipe, que dejó en su momento, encontró un trabajo y tal, y decidió dejar el proyecto. En aquel momento, la primera versión de la web la hizo Andreu, que era periodista, pero también autodidacta. Entonces cogió un libro, empezó a pelearse con el Dreamweaver, que era un gestor de webs en aquel momento, y aprendió a gestionar pues, una base de datos, todo eso, y fue un plan casero total. A mí también, por ejemplo, me tocó pues, empezar a aprender a diseñar, yo hacía los banners, los carteles, toda la publicidad, y era como, pero totalmente autodidacta. Luego cuando entró David, que David se incorporó más tarde, en el año 2008, David era ingeniero multimedia, entonces, claro, entró, era como, joder, este tío sí que sabe, ¿no? Y gracias a él yo creo que ganamos un montón de solidez tecnológica, y luego también pues, ya fueron entrando otros programadores, y gracias a Dios ya no programamos ni yo ni Andreu, porque si no esto sería un desastre. Hola, buenas. Mira, quería preguntarte, si mal no he entendido, al final agregáis contenidos de varias plataformas. ¿Hacéis algún tipo de perfilado del usuario para recomendarle series o contenidos utilizando inteligencia artificial o cosas de estas? Bueno, inteligencia artificial entendida como machine learning o cualquiera de estos procesos, no. Lo que sí que tenemos es un algoritmo que recomienda contenidos en base a los contenidos que más te gustan. Y para hacerlo usamos dos métodos. Uno es una cosa que se llama KNN, que es un algoritmo que lo que hace es básicamente coger, si a Pablo le gustan ciertas cosas y a mí también, pues buscamos otra gente parecida y el sistema propone contenidos que a otra gente de un perfil similar a mí le gustan y que yo no he visto. Y luego otro sistema que también tenemos que está basado en tags, en etiquetas de contenidos, que esto, si bajáis la aplicación de Teviso lo veréis, que están ahí, que son tags, nosotros lo llamamos tags más humanos, ¿no? Que no son los de género de toda la vida, de acción, tal, sino estamos hablando de tags como para llorar, para pensar, para pasar un buen rato, o épicas, alienígenas que nos atacan, fin del mundo, mindfuck, etiquetas de este estilo. Entonces lo que intentamos conseguir con las recomendaciones es, si a ti te gustan ciertas etiquetas de estas, es probable también que puedas... Y estamos aún aprendiendo con eso, pero sí que tenemos un sistema de recomendación que ya utiliza todo esto. Hola. Bueno, son dos preguntas. La primera, ¿consideráis a Wacky TV como competencia totalmente directa? Y la segunda es si Wacky TV firmó en su día con Rakuten. ¿Veis la posibilidad de añadir un partner de este tipo, ya que Rakuten es totalmente online, a la plataforma de Teviso? Vale. La respuesta es no, en absoluto, al contrario. No son competencias, es decir, Wacky es un servicio, seguramente lo conocéis todos, un videoclub online que está aquí en Barcelona, es una empresa que ha crecido mucho durante estos últimos años, que ofrece contenidos, sobre todo cine, y nosotros lo que hacemos es agregar su oferta y, oye, si a ti te gusta mucho una película que tiene Wacky, pues te facilitamos que la puedas encontrar y puedas saltar a su plataforma a verla. Con Wacky hemos cerrado acuerdos de afiliación para, si por ejemplo tú compras una película, pues generar algún de ingreso en nuestra plataforma, y tenemos una relación más que buena. Es decir, para nosotros son un player muy relevante de los muchos otros que hay, como Netflix, HBO o Movistar, o bueno, todos los que ofrecen contenidos, no son competencia, al contrario. Nosotros lo que intentamos es dar visibilidad a toda esta oferta de contenidos. Y la segunda, se me olvidó. Claro, Wacky fue comprada.
Rakuten, es decir, ya no es un partnership, sino que directamente le compraron la empresa. En nuestro caso, de momento, no lo sé, pero no sé qué pasará, pero al final una de las cosas que estamos intentando es mantener, al final es cuando estás agregando todos los contenidos de un determinado vertical como audiovisual, para nosotros es muy importante mantener una posición equidistante de neutralidad. Es decir, si entrara un interesado, por ejemplo Netflix, en nuestra compañía, pues a lo mejor estaría interesada en que promocionáramos solo los contenidos de Netflix. La idea es mantener esta equidistancia entre los proveedores, entonces de momento no nos lo planteamos.